Bienvenidos al lado B de los mapas. En este nuevo viaje, seguimos recorriendo las fronteras cambiantes de América, y hoy llegamos al corazón del continente, Bolivia, un territorio que alguna vez fue el centro minero del Imperio Español, luego el eje de una república sin salida al mar, y que a lo largo de los siglos ha visto cómo los mapas se transformaban tanto como su historia. Desde la audiencia de Charcas, núcleo del Virreinato del Perú, hasta las disputas territoriales del siglo XX, los mapas de Bolivia nos cuentan una historia de poder, riqueza y pérdida. Vamos a recorrer cómo fue dibujándose este país, desde los trazos coloniales del siglo XVII hasta la construcción del Estado moderno. Antes de los conquistadores, el territorio que hoy conocemos como Bolivia era un entramado de culturas que sabían orientarse sin brújulas ni mapas. En el altiplano, los Tiwanaku habían levantado una de las civilizaciones más avanzadas de Sudamérica, con una arquitectura monumental y un conocimiento profundo del cielo, el agua y la tierra. Siglos después, el Imperio Inca extendió su dominio hasta estas alturas, integrando caminos, pueblos y centros mineros dentro de su red administrativa. Los incas no dibujaban mapas, pero trazaron su geografía en caminos y quipus, un sistema de nudos que registraba distancias, tributos y rutas del imperio. El Cápac Ñan, la gran red vial andina, cruzaba el territorio de norte a sur, conectando Cusco con las minas de Potosí y los valles de Cochabamba. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron un territorio ya ordenado, donde la riqueza mineral del Cerro Rico de Potosí transformaría para siempre la historia económica del continente. En 1538, Pedro de Ansúrez fundó La Plata, la actual Sucre. Y pocos años después, el mapa colonial comenzó a tomar forma bajo la audiencia de Charcas, una de las divisiones más relevantes del Virreinato del Perú. Los primeros mapas europeos apenas insinuaban la forma del altiplano. En el de Sebastián Münster, de 1540, el territorio aparece de manera esquemática, con referencias generales al Perú y a las tierras del sur, aún por explorar. Más de medio siglo después, el mapa de Jan Huygen van Linschoten, de 1595, muestra ya un conocimiento más detallado del litoral del Pacífico y del interior andino, reflejando cómo el interés europeo se concentraba en los puertos y rutas comerciales vinculadas a la plata de Potosí. Estos trazos iniciales no eran aún los de Bolivia, pero sí los del territorio que pronto se convertiría en el corazón minero del Imperio Español. Durante el siglo XVII, el territorio que hoy conocemos como Bolivia fue una pieza clave del engranaje colonial español. Desde 1559, la audiencia de Charcas había quedado bajo la autoridad del Virreinato del Perú, con capital en La Plata y una red de ciudades que crecían al ritmo de la plata de Potosí. Las minas del Cerro Rico producían tal cantidad de metal que los mapas europeos comenzaron a situar esta región como el verdadero centro económico del mundo colonial. Pero el territorio seguía siendo, para los cartógrafos europeos, más una idea que una forma precisa. En el mapa de Willem Janszoon Blaeu de 1616, titulado Paraguay o Provincia del Río de la Plata, con las regiones adyacentes Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, aparece una geografía amplia y poco delimitada, donde el altiplano es apenas un conjunto de nombres dispersos. El interés se centra en los ríos y las rutas de comercio, no en las montañas ni en los pueblos. Apenas unos años después, la descripción de la audiencia de los Charcas, en 1622, del cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, ofrece uno de los primeros intentos de describir el territorio desde la administración española. Su texto, más que un mapa, es un mapa narrado. Enumera ciudades, corregimientos y provincias, revelando cómo la burocracia precedió a la precisión cartográfica. En 1623, el Gran Atlas de Mercator y Hondius refuerza esa imagen simbólica. América del Sur aparece como una extensión de tierras del Perú, con Charcas integrada dentro de esa unidad imperial. Las fronteras aún no son líneas, sino zonas de influencia. Hacia mediados de siglo, Nicolás Sanson amplía la mirada hacia el oriente. En él,
El altiplano se extiende hacia la selva y los llanos, mostrando la ambición española por comprender y controlar el vasto espacio entre los Andes y el Amazonas. Finalmente, el cosmógrafo veneciano Vincenzo Maria Coronelli, en su América Meridionale de 1691, sintetiza el conocimiento geográfico de su tiempo. La región de Charcas aparece consolidada, ya reconocida como una entidad política y económica dentro del virreinato. Los nombres de Potosí, La Plata, Santa Cruz o Cochabamba son ahora parte del repertorio europeo, prueba de que el corazón minero del sur había ganado su lugar en los mapas del mundo. Durante el siglo XVIII, el altiplano y las tierras bajas de Charcas se convirtieron en el punto donde se cruzaban los intereses de tres grandes poderes: el Virreinato del Perú, el recién creado Virreinato del Río de la Plata en 1776 y las misiones jesuíticas que se extendían por los llanos orientales. La mirada europea seguía enfocada en las rutas del oro, la plata y la fe. El mapa de 1720 de Henry Castillo y Nicolas Guedeville refleja ese enfoque global. La región de Charcas aparece como parte de una vasta red sudamericana, conectada por ríos y cordilleras, más imaginada que medida. Pero serían los jesuitas quienes trazaron los primeros mapas de observación directa. En 1732, el padre Francisco Retz muestra con notable detalle las reducciones jesuíticas del Paraguay, Chiquitos y Mojos, evidenciando la profunda conexión entre religión y cartografía. Cada misión aparece como un punto de luz en medio de selvas y llanuras apenas exploradas. A mediados del siglo, el cartógrafo francés Jacques-Nicolas Belin publica en 1764 un mapa que consolida el conocimiento geográfico de la región. En él ya aparecen ciudades como Potosí, La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, y una clara organización administrativa heredada del modelo virreinal. Sin embargo, hacia finales del siglo, estos mapas no solo servían para orientarse, también eran instrumentos de control. Cada línea dibujada por misioneros o burócratas ayudaba a fijar los límites entre imperios, a decidir qué territorio pertenecía a Lima, Buenos Aires o Madrid. Así, la cartografía del siglo XVIII anticipa las futuras disputas que un siglo después definirían las fronteras del naciente Estado boliviano. El siglo XIX marca el paso de la cartografía colonial a la republicana. Las rutas, los caminos postales y los límites entre virreinatos se transforman en fronteras nacionales. En los mapas comienza a escribirse el nombre de un nuevo país, Bolivia. En 1816, un mapa anónimo del camino postal de Buenos Aires a Potosí representa las arterias que unían las minas del Alto Perú con el Río de la Plata. Más que un mapa político, era una radiografía del comercio y del poder. Cada línea mostraba la red que alimentaba al virreinato y pronto al naciente territorio boliviano. Un año después, John Thompson publica en 1817 Perú, Chile y La Plata, un mapa británico donde aún no aparece Bolivia, pero sí se vislumbra su espacio. Las tierras altas entre los Andes centrales, reconocidas como el Alto Perú. La independencia se acercaba, pero los mapas europeos seguían viendo la región desde la lógica de Lima o Buenos Aires. En 1825, tras la victoria de las campañas libertadoras lideradas por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, el antiguo Alto Perú proclamó su independencia y adoptó el nombre de República de Bolívar, luego Bolivia. Ese cambio también quedó reflejado en la cartografía. En 1829, el mapa de James Hamilton Young, Brasil, Bolivia y Perú, difunde el nombre del joven país en los atlas internacionales. En 1830, el alemán Wilhelm von Schlieben publica Die Republik Bolivia, consolidando por primera vez una representación cartográfica de la nueva república, con Potosí y La Paz como ejes del altiplano. A partir de aquí, los mapas del siglo XIX ya no hablan del Alto Perú, sino de Bolivia, un estado que comenzaba a definirse entre los Andes, el Amazonas y el Pacífico. Durante la segunda mitad del siglo, la cartografía se vuelve más técnica y política. El mapa de 1875, de Bru y Levasseur, refleja los nuevos límites tras la creación de los estados nacionales, mientras que Colton, en 1886,
Muestra un país ya sin salida al mar, consecuencia directa de la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1884, en la que Bolivia perdió el departamento del Litoral frente a Chile. Cierra el siglo el Mapa General de la República de Bolivia de 1899, elaborado por Justo Leigue Moreno, que resume un país en búsqueda de estabilidad. Este mapa, producto de la institucionalización de la cartografía nacional, refleja una nueva etapa. Bolivia se mira a sí misma con ojos propios, intentando reconciliar su geografía fragmentada con su identidad republicana. El siglo XX comenzó con un nuevo reajuste en el mapa de Bolivia. En 1903, mediante el Tratado de Petrópolis, el país cedió a Brasil la región del Acre, un extenso territorio amazónico rico en caucho, poniendo fin a años de disputas fronterizas. Poco después, en 1904, el Tratado de Paz y Amistad con Chile confirmó la pérdida definitiva de la salida soberana al mar tras la Guerra del Pacífico. Con Perú, el límite se consolidó en 1909, y con Paraguay, tras la Guerra del Chaco, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938, que selló la frontera actual en el sur. Los mapas de este periodo, como el mapa de la República de Bolivia, de Franz Germann, de 1904, el límite entre Brasil y Bolivia, de 1915, y el publicado por Rand McNally, en 1924, reflejan un país marcado por la redefinición de sus fronteras, pero también por la consolidación de su identidad nacional. Ya en el siglo XXI, Bolivia adoptó una nueva constitución en 2009, proclamándose Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo oficialmente la diversidad cultural y étnica de su territorio y reafirmando su soberanía sobre los recursos naturales. A lo largo de 5 siglos, Bolivia pasó de ser un territorio central en el Virreinato del Perú a un Estado moderno que, pese a sus pérdidas territoriales, logró reconstruir su identidad desde la pluralidad de sus pueblos. La historia de sus fronteras es también la historia de su resistencia y de su búsqueda constante por un equilibrio entre memoria, territorio y soberanía. Si te gustó este recorrido por la historia cambiante de Bolivia, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal, compartir este video y acompañarme en el próximo viaje por las fronteras vivas de América Latina.